Hola, soy Adriana Oroz, dietista nutricionista de Alimenta, y en este vídeo os quiero ayudar a tener una despensa saludable en esta cuarentena. Como veis, el set de grabación ha cambiado, no es el habitual de Alimenta, porque estoy en mi casa confinada como el resto del equipo de Alimenta, porque ahora toca quedarnos en casa para evitar sobresaturar el sistema sanitario. Pero desde casa, el equipo Alimenta, seguimos ofreciendo un asesoramiento nutricional online y seguimos divulgando en salud. Por eso este vídeo, aunque la imagen o el sonido no sea el mejor, quería hacer un vídeo con este contenido porque creo que os puede ayudar, os puede interesar de cara a esas semanas que nos toca vivir. ¿Qué está pasando en nuestra despensa? Pues que al principio hubo una compra sin control, es decir, comprábamos sin pensar si realmente los productos que estábamos adquiriendo los necesitábamos o no, si eran más o menos saludables, si los consumíamos de manera habitual o no. Es decir, al final el objetivo era llenar la despensa por si acaso. Pero, por ejemplo, ¿qué está pasando en los supermercados ahora? Los supermercados sí que es verdad que han cambiado un poco la organización, los horarios, pero se están adaptando muy bien al cambio que estamos sufriendo y han hecho que incluso nosotros también nos adaptemos a ellos. Es decir, nos siguen ofreciendo gran variedad de alimentos y podemos acceder a ellos, obviamente con menos frecuencia y manteniendo pues distancia de seguridad, las medidas de prevención, incluso pues haciendo la cola correspondiente. ¿Cómo organizar la despensa? Una buena compra semanal y una despensa bien planificada y bien organizada va a ser el éxito de vuestra alimentación diaria, porque al final el tener alimentos saludables accesibles hará que fácilmente utilicéis dichos ingredientes en las elaboraciones que vais haciendo y que la consecuencia entonces sea comer de una manera más adecuada. También a partir de ellos pues os podréis crear las típicas cenas rápidas, ¿no? De si una lata de atún y un poquito de pasta o legumbre cocida con verduras en conserva. Es decir, no tenéis por qué comprometer vuestra salud siempre y cuando tengáis alimentos accesibles cerca. ¿Cómo empezar a organizar un poquito esta despensa? Con 3 consejos. El primero sería limpiar la despensa, es decir, sacar todo lo que tengáis y ponerlo sobre la encimera. Al principio puede que vuestra cocina sea un caos, pero luego merecerá la pena. ¿Por qué os aconsejo esto? Porque es una manera también de saber qué tenéis en la despensa y a partir de ahí hacer la compra correspondiente. Es decir, pues mirar qué productos no soléis consumir o no consumís porque nos gustan, cuáles no son tan recomendables de tener y no son muy saludables para que empecéis a apartarlos un poquito, o incluso mirar las fechas de caducidad porque tal vez tengáis algo por aquí que ya esté caducado y que no se recomienda consumir. Entonces, con esta limpieza ya sabréis qué tenéis y a partir de ahí podréis organizar siguientes compras. Una vez lo tenéis, mi consejo es que intentéis mejorar el almacenaje de los productos. Puede que tengáis botes de conservas limpios guardados, ¿no? Por si acaso, y sea momento de, pues ese puñado de frutos secos que tenéis en la bolsa, pues guardarlos bien en este bote, o incluso un poco de arroz o legumbre que también tenéis por ahí, pues almacenarlos bien. Yo creo que también puede ser una manera de mejorar como tal la conservación de este tipo de productos. Y por último, mi consejo es que organicéis bien la despensa, es decir, que incluso la distribuyáis por grupos. Por ejemplo, los frutos secos y las semillas por un lado, luego las conservas de pescado y verdura, por ejemplo, por otro, los cereales o las legumbres por otro lado. Entonces es bueno que lo distribuyáis porque así luego es más fácil que recurráis a ellos. Incluso os diría que le pongáis nombre y etiqueta a los botes para que sea todo mucho más fácil de encontrar después. Y ahora que tenéis la despensa bien ordenada y bien organizada, ¿cómo podéis mejorarla o complementarla? Para ello vamos a tener en cuenta los alimentos o productos básicos. ¿Por qué digo básicos? Porque son productos nutritivos, saludables y fáciles de incluir en cualquier preparación para conseguir un plato obviamente pues saludable y completo. Vamos a empezar por los productos básicos de despensa que no son perecederos, por lo que se pueden conservar bien. Comenzamos con las legumbres. Las legumbres las podéis comprar en seco, cocidas ya en conserva, también en forma de harina, o incluso podéis optar por derivados de la legumbre como podría ser la soja texturizada, que también se conserva en seco. Son alimentos súper completos nutricionalmente, súper versátiles, que es el momento de fomentar. Por ejemplo, como os decía, pues podéis comprar lentejas ya en crudo en este caso, también garbanzos, que podéis comprar grandes cantidades y tenerlo ya accesible, o incluso podéis comprar pasta de lentejas, que pues también es otra manera de consumirla. O como os decía, la soja texturizada en seco, que es un derivado de la legumbre que también lo podéis tener en vuestra despensa sin ningún problema. Otra alternativa también sería en forma de harinas, ¿vale? Harina de garbanzo, por ejemplo.
La idea es bueno, pues tener unas cuantas accesibles para ir variando semana tras semana. Siguiente grupo, los cereales, es decir, arroz, pasta, quinoa, couscous, trigo sarraceno, espelta, avena, o sea, tenéis infinidad de cereales que podéis tener accesibles en vuestra despensa porque se mantienen y se conservan súper bien. Por ejemplo, pues el couscous es un cereal súper práctico, además no requiere de cocinado, solo tienes que hidratarlo. También pues la típica pasta, ya bien sea normal o integral. También podéis tomar, por ejemplo, pues lo que os decía, una harina de avena, tenerla para hacer alguna preparación tipo bizcocho o incluso galletas, ¿vale? O por ejemplo, pues el trigo sarraceno también sería otra opción de tener como cereal en vuestra despensa. Siguiente grupo de alimento, las verduras. Ya sabéis que siempre recomendamos que haya un consumo diario de vegetales en cada comida y en cada cena. Entonces, poder optar por vegetales en conserva os puede facilitar mucho el proceso. Hay gran variedad, ya bien sea pimiento, champiñones, espárragos, guisantes. Hay muchas opciones, por lo que tenerlas siempre en cuenta. Por ejemplo, pues aquí un ejemplo claro sería el bote de alcachofas. También, por ejemplo, de menestra, que ya lo tenéis ya preparado. O incluso las típicas conservas de pimientos que podéis fácilmente añadir a la sartén. O incluso podéis optar por vegetales en seco, como por ejemplo podrían ser las típicas setas o hongos que luego podéis añadir a una sopa y aportarle mucho sabor. O las típicas, ¿no?, para hacer sopa, que también es muy práctico y también os puede dar mucho juego de cara a las posibles preparaciones que queréis hacer. También no os podéis olvidar de las conservas de pescado o de carne. Por ejemplo, atún, bonito, pollo, que también hay al natural, sardinas, mejillones, o sea, tenéis infinidad de conservas de pescado que también es una buena opción para acabar de completar vuestros platos, ¿vale? Pues como os comentaba, pues una conserva de bonito o las típicas de atún, siempre son una opción súper práctica a tener para asegurar esa fuente de proteína que os va a ayudar a saciaros en las tomas principales. Otro grupo de alimentos que podéis tener en cuenta, los frutos secos y semillas, ¿vale? Frutos secos, por ejemplo, como pistachos o anacardos que tengo yo aquí, pero obviamente siempre fomentar pues, que sean crudos o tostados y no fritos ni salados. Y los podéis tomar enteros o en formato crema, que también yo tengo aquí pues una crema de anacardos. También las cremas las podéis hacer vosotros en casa sin ningún problema. Y en cuanto a semillas, pues también tenéis infinidad de semillas, ya sea de chía, de lino, de sésamo, incluso de calabaza como tengo aquí, que es un complemento muy bueno pues para añadir en alguna preparación o en algún desayuno o merienda, ¿no? Pues con el yogur o con la fruta. También podéis tener salsas, ¿vale? Salsas, por ejemplo, de tomate natural, que también es un ingrediente muy básico en muchas elaboraciones, o incluso podéis optar por salsas como mostaza o leche de coco para de alguna manera aportar un poquito más de sabor. Fomentar que todas ellas sean naturales, por ejemplo, pues tomate natural triturado, evitar si puede ser frito para que no sea muy contundente, ¿no? O por ejemplo la leche de coco, pues aseguraros que sea principalmente de coco para que no tenga otro tipo de ingredientes. Y luego, por ejemplo, pues también puedes añadir salsa de soja, que sí que es verdad que tiene mucho contenido en sodio, pero si añadís un poquito y obviamente luego no añadís a la elaboración o la diluís en agua para utilizarla en algún tipo de marinado, pues de esta manera no abusaréis o no resultará tan salada la comida. No os olvidéis también de reponer con la sal, el aceite, los vinagres, para que también en estos días lo tengáis todo bien cubierto. Si consumís café o té, pues también son productos o alimentos que es bueno que tengáis en vuestra despensa. Y también, por último, tener en cuenta las especias. Si os gustan las especias y os gusta incluirlas en vuestras elaboraciones para potenciar el sabor, no os olvidéis de ellas. Por ejemplo, pues yo tengo la cúrcuma, el curry, todas ellas pues en su correspondiente botecito para que se mantengan bien. El comino también, o incluso el jengibre. O sea, aquí, bueno, pues como hay tantas especias, las que más os gusten es bueno que las tengáis también en vuestra despensa para que os ayuden a encontrarle y potenciar el sabor a las elaboraciones que vais cocinando. Ya hemos hecho un repaso de los básicos de la despensa. Ahora vamos a pasar a los básicos de la nevera. Aquí ya no os podré dar ejemplos porque entonces rompería la cadena del frío de los productos que tengo yo. Vamos a comenzar con la verdura y con la fruta. La fruta de normal no recomendaría que la guardéis en nevera porque se mantiene muy bien a temperatura ambiente. Lo que pasa es que probablemente ahora compréis más cantidad para más días, entonces tal vez sí que podría ser interesante que lo guardéis en nevera.
Y si veis que enseguida se pone un poquito pocha, depende qué frutas, podéis incluirlas en alguna elaboración tipo Macedonia para que por lo menos se mantenga mejor o por lo menos os resulte más apetecible. Y la verdura la podéis tener para consumir en crudo tipo ensalada o para incluir en alguna elaboración en forma de cocido. Ya sabéis que siempre recomendamos combinar durante el día vegetales crudos o cocinados por esa mayor riqueza de nutrientes. También podéis tener en nevera lácteos como la leche o derivados como el yogur, el queso fresco o derivados o productos vegetales, ¿no? Como la bebida vegetal o yogures de soja. También si llevas a cabo una alimentación vegetariana puedes guardar en nevera tranquilamente el tofu o el tempe porque se mantiene muy bien. Y en cuanto a proteína animal, el huevo también puede estar en nevera o la carne o el pescado. Aunque sí que es verdad que si guardáis en nevera la carne o el pescado, guardarla con intención de consumirla en los siguientes días, porque si no, no sería el mejor lugar para almacenarlo. Tendríais que entonces recurrir a guardarlo en el congelador. Y por último, vamos a hablar de los básicos del congelador. Para el congelador podéis pensar en vegetales, ¿no? Que ya hayáis comprado previamente en el supermercado, verduras congeladas que hay de muchos tipos, o bien podéis comprar la verdura cruda, limpiarla bien, cortarla en porciones y guardarla en diferentes bolsitas para mantenerlo en mejor estado. La fruta incluso también podríais comprarla congelada o congelarla para otro tipo de elaboraciones, por ejemplo algún helado o para incluirlo en algún batido o un bol que os podáis hacer para desayuno o para merienda. Como os decía antes, la carne, el pescado, yo os aconsejaría que lo guardéis mejor en el congelador y que incluso lo racionalicéis por cantidades, por raciones más bien, para que cuando lo vayáis a sacar sea la cantidad adecuada a consumir en esa toma que vayáis a hacer. Y incluso la legumbre también la podéis guardar en el congelador, porque a veces pues el hecho de tener que ponerla en remojo cuesta o te olvidas. En cambio, si la ponéis un día en remojo y luego lo guardáis en el congelador, ya ese paso lo tenéis adelantado para las siguientes veces. O incluso las ponéis en remojo, las cocináis y las volvéis a guardar en el congelador. Como os decía antes, evitáis ese proceso y ya luego en otros momentos pues únicamente las tenéis que sacar y añadir en alguna elaboración. Y también podéis tener en el congelador el pan, que lo podéis comprar en grandes dosis, ¿no? Una barra grande o un bollito, cortarlo en porciones y congelarlo. Así solo tenéis que ir sacando una porción cada vez que lo queráis consumir, ya bien sea en el desayuno, entre horas o en las comidas principales. Por lo que no cunda el pánico, no buscamos sobrealimentarnos en estas semanas, puesto que podemos fácilmente acceder a alimentos en los diferentes supermercados. Simplemente lo que buscamos es hacer un buen uso de los alimentos no perecederos y conservar bien los perecederos o los frescos, como os he comentado, o bien en nevera o bien en el congelador. Y como tal, hacer un buen uso de ellos, ¿no? Para que consigamos, por lo tanto, seguir cuidando nuestra alimentación en esas semanas. Como último consejo, os animaría a evitar comprar productos superfluos tipo refrescos, azucarados, edulcorados, dulces, bollería, galletas o densos en calorías, ¿no? Porque además de que no os van a aportar ningún valor nutricional, puede que por ello también estéis desplazando todos los alimentos saludables que hemos comentado anteriormente, que van a hacer que vuestra alimentación obviamente sea buena. Entonces es importante que intentéis evitar comprarlos y tenerlos en vuestra despensa para que no acabéis consumiéndolos con demasiada frecuencia. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya ayudado a mejorar vuestra despensa en esta cuarentena. Si a pesar de estos consejos seguís teniendo dudas, dificultades a la hora de cuidar vuestra alimentación en semanas o incluso queréis aprender a comer de una manera más equilibrada y más saludable, recordad que en Alimenta seguimos ofreciendo un asesoramiento nutricional online. Así que para más información podéis acceder al enlace de pedir cita online con cualquiera de nosotras porque estaremos encantadas de ayudaros. Y si os ha gustado el vídeo, darle al like o suscribiros al canal de YouTube de Alimenta para estar informados de todo lo relacionado con la alimentación y salud. Y recordad, comiendo bien, mejoráis vuestra salud.